Feliz lunes, feliz semana a todos. Bueno, hoy un pelín más tarde, a las 7:37, aparezco por este medio, pues como cada semana, para compartir inteligencia emocional aplicada con todos vosotros. Fin de semana maravilloso, que he estado acompañado por dos amigos, por Cristina y por Julie, que hace muchos años que me acompañan en este viaje de la vida y que ahora hacía un tiempo que no nos veíamos y hemos hecho un intensivo eh, increíble, tanto de inteligencia emocional como gastronómico, que ya sabéis que a mí me gusta mucho y todo mi entorno pues también está ahí en eso de la gastronomía, comiendo de muchísima calidad, pero todo muy sencillo y bueno, es bastante sano. Bueno, en todo caso, empezamos la semana y he querido hacerlo con una emoción que a mi modo de ver es la que nos produce la que genera más errores en la vida. Por eso lo he titulado el detonante emocional de muchos errores. Se trata, como no, de la rabia. La rabia es una emoción muy común en los seres humanos. De hecho, la rabia y el miedo son las dos más comunes, las más cotidianas que tenemos, las que acuden más a menudo a nosotros. La rabia tiene características propias y normalmente detrás de esa rabia siempre se esconde algo más profundo. Y lo que siempre hay en la rabia es la percepción de sentirse injustamente tratado, cuando nos sentimos humillados, ¿verdad? Eh, eh, Ese sentimiento de injustamente tratado por un lado, nos genera ese posicionamiento de esa creencia, altera esa creencia o choca contra esa creencia de que deberíamos ser respetados por los demás, porque nosotros presuntamente respetamos siempre a los demás. Y digo presuntamente porque eso os aseguro que no es casi nunca cierto. Bueno, el caso es que esa rabia esconde siempre, como digo, muchos factores, otras emociones, algunas de ellas de muchísima complejidad, como la frustración. Cuando nos sentimos frustrados, la frustración, lo digo siempre, es una emoción muy compleja, yo diría que las más complejas, porque hay un punto que es la frustración que proviene anteriormente, de más profundamente, a menudo de autodecepciones, a menudo de situaciones en que no hemos sido capaces que tenemos la creencia que no hemos ofrecido la talla, que no hemos estado a la altura. Esa frustración, hay un punto en que interviene el ego, que hay mental. No solamente es emocional, sino que también hay una parte mental, hay una elaboración, hay una manufactura ahí como del ego, y eso lo hace para mí una emocionalidad de altísima complejidad. Pero cuando nos sentimos frustrados, como que hay esa impotencia anterior, no entramos en una rabia tremenda, ¿verdad? Esa rabia está escondiendo precisamente esa profunda decepción, esa profunda frustración que sentimos en aquel momento. También en los duelos, cuando muere alguien, siempre hay un momento de rabia porque sentimos ese trato injusto, en este caso por parte de la vida, ¿no? La vida nos arrebata a alguien que nosotros hubiésemos querido sostener aún con nosotros, ¿no? Que estuviese aquí compartiendo en este plano vital. Y nos produce esa rabia que luego vendrá acompañada de una tristeza y de otras emociones, pero la rabia a menudo, en el momento que nos enteramos de la muerte de alguien, aparece enseguida como una manera de que tomemos conciencia de lo que supone aquel hecho, aquella muerte, aquella desaparición para nosotros. También el estrés provoca muchísima rabia en personas porque se dan cuenta de que no está a su alcance. Es decir, muchísimas personas, demasiadas, tienen tendencia a querer controlar y no hay nada controlable. Es decir, empezamos a entrar en paz interior cuando aprendemos que la vida no es controlable y no queremos controlar y no necesitamos controlar. Lo que nos conviene es aprender a vivir sin controlar y entonces evitaremos muchísimas situaciones de estrés porque aprenderemos a aceptar incondicionalmente la realidad, ¿verdad? Porque el estrés es un primer paso que un poco de estrés siempre es sano, es bueno porque nos ayuda como un impulso que nos ayuda a superar situaciones, pero luego ese estrés a menudo desbocado se transforma en ansiedad, que como decía el otro día se manifiesta en el pecho, y luego finalmente en angustia, que se manifiesta aquí en el cuello ya como apretando, ¿no? como ya poniendo el lazo alrededor.
Por lo tanto, fijaros de cuántas maneras se manifiesta la rabia, habiendo por detrás emociones y situaciones emocionales más profundas. También muchas personas sienten mucha rabia porque se sienten solas. Es decir, son personas que han aprendido a vivir en comunidad, en pareja, en familia o como sea, y cuando va llegando esa a veces inevitable soledad, no saben transformar esa soledad en solitud, no saben disfrutar de eso, y eso les genera mucha rabia porque perciben esa soledad como un abandono, lo perciben como un no amor, cuando en realidad es una oportunidad extraordinaria de conocerse a uno mismo, de descubrirse, porque hay esa capacidad de transformar esa soledad que nos disgusta al principio, transformarla en solitud para que nos guste, ¿verdad? Y sentámonos a gusto con esa realidad que a lo mejor la vida nos ha tocado estar solos o no con aquellas personas que quisiéramos, o hay un desplazamiento lejano por motivos laborales o por lo que sea, ¿no? También los celos generan y las envidias generan mucha rabia. La envidia es ese querer lo que no tengo o que el otro no tenga lo que tiene. Eso genera una rabia profunda porque ves que a pesar de esa emocionalidad y ese deseo de rabia y tan profundo, la cosa no cambia, la situación no cambia, y los celos generan esa impotencia que yo hablaba antes de que por muchos celos que uno tenga no va a cambiar la realidad. Es decir, los celos son una declaración profunda de inseguridad de uno mismo y produce esa rabia de lo mismo, de que no puedo controlar que el otro no haga lo que yo temo que haga, ¿no? Y fijaros cómo la envidia y los celos, que van muy cogidos de la mano, que se parecen muchísimo en su creación, en su nacimiento, pues también producen muchísima rabia. Pero lo que más rabia produce, además de sentirse injustamente tratado, es la culpa. Nos sentimos muy a menudo culpables, demasiado, porque no somos culpables de nada. Lo que sí que somos los responsables de la cuota en cada una de las situaciones o en cada una de las relaciones que tenemos. Esperar que el otro cambie genera muchísima culpa, porque nos damos cuenta que nosotros no nos activamos, nos hemos desactivado. Esa culpa conecta directamente con la rabia. Esa rabia, cuando no sabemos gestionarla o no sabemos desfocalizarnos en ese momento que se está produciendo esa rabia, se acaba transformando en ira. La ira tiene características propias, entre ellas necesita ganar al precio que sea, necesita tener razón al precio que sea y necesita destruir. Ya no le importa el motivo a la ira por el que empezamos esa discusión o esa diferencia de criterio. Se trata de ganar al precio que sea, aún humillando al otro. Por lo tanto, esa ira lo que está buscando necesariamente es un punto de alivio que está en el centro de ese arco en donde empieza la rabia, porque ahí se acaba la química, se acaba la fuerza, se acaba la posibilidad de gritar, de levantar la voz, de pegar portazos, se acaba. Es químico. Y un instante después de eso, lo que va a llegar es el arrepentimiento. Ya nos arrepentimos. Ese alivio dura un microinstante. Inmediatamente nos damos cuenta que hemos tenido un mal comportamiento. Mal comportamiento empeora la autoestima. Un buen comportamiento, por descontado, que lo mejora. Nos sentimos frustrados con nosotros mismos, nos sentimos decepcionados con nosotros mismos, nos sentimos en rabia contra nosotros mismos. Porque ese arrepentimiento va a llevar a la culpa. Fijaros, rabia se transforma en ira, hay un punto de alivio, entramos en el arrepentimiento y finalmente en culpa. Por lo tanto, ya estamos a punto para volver a iniciar el ciclo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Aprender a gestionar la rabia es fundamental, por lo que decía, es una emoción muy, muy, muy cotidiana en todos nosotros. Aprender a deslocalizarnos cuando es necesario, pero sobre todo la conciencia de reconocer que esa rabia que nos está avisando, porque está aquí por debajo del ombligo, en la inteligencia reptiliana, está haciendo ese chup-chup, nos está avisando de que viene la ira. Y esa rabia, como hemos visto, tiene muchísimas otras emociones más profundas. Pero si no gestionamos eso, que va a ser lo que va a salir fuera, que se va a transformar en ira, vamos a tener muchísimas dificultades y vamos a cometer muchos errores que nos llevarán a arrepentimiento y a culpa. Y entonces nos acostumbramos a vivir sintiéndonos culpables. Qué pena. Porque no somos culpables. Lo que sí que somos los responsables de gestionar esa rabia. Porque es nuestra emocionalidad y nadie más que nosotros puede hacerlo. Y va a ser nuestra conducta y nadie más puede mejorarla. Sabéis que me gusta hacer cortos, lo dejo aquí. Muchísimas gracias una vez más por estar ahí y hasta la semana próxima.